Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a iniciar nuestra tertulia geopolítica y lo vamos a hacer con José Manuel Corrales, experto en geopolítica, profesor en la Universidad Europea. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos también a Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, bienvenido. Gracias, Alma. Os quiero preguntar en primer lugar por una de las últimas cosas que han pasado. Continúan esas discrepancias, podríamos decir, entre Israel y Estados Unidos y acabamos de recibir la información de que hoy ha habido reunión de Netanyahu, del primer ministro de Israel, para tratar esa ayuda de emergencia a Gaza después de que Biden por carta, pues entre comillas, amenazara a Netanyahu y le dijera que si no daba ayuda humanitaria a Gaza se iba a producir una disminución de la ayuda de Estados Unidos sobre Israel. Os quería preguntar hasta qué punto esa amenaza creéis que era real y hasta qué punto Netanyahu va a responder en positivo ante la petición que le hace Estados Unidos, José Manuel. Vamos a ver, a mí me parece que es muy positivo que Estados Unidos, que la administración Biden haya lanzado un ultimátum y además lo haya hecho por escrito y haya dicho, bueno, si ustedes no abren corredores humanitarios, no dejan entrar ayuda a Gaza, además dejan de atacar a las Naciones Unidas, a los destacamentos de las Naciones Unidas, los cascos azules que han sido atacados por 3 veces, si siguen por ese camino, nosotros interrumpiremos la ayuda militar. Yo no sé si será creíble o no será creíble esa amenaza y ese ultimátum ante Netanyahu, porque la verdad es que la administración Biden ha sido muy blanda y ha apoyado prácticamente pues en todo al gobierno de Netanyahu. Pero la realidad, y creo que eso es un indicador desde mi punto de vista positivo, la realidad es que Israel no acaba de realizar ese ataque desproporcionado, masivo, que podía ser letal contra Irán. No acaba de realizar ese ataque. Incluso ha comentado que de realizarse ese ataque, como respuesta a los 200 misiles que envió Irán a territorio israelí, pues que no se va a realizar ese ataque ni en instalaciones nucleares ni tampoco en instalaciones petrolíferas. Y en gran medida esto se debe a la presión internacional. No sé si será mucha, si será poca, si le hace mucho caso a la administración Biden, a la Unión Europea, pero sí que me parece que es importante que la comunidad internacional diga hasta aquí hemos llegado. No se puede permitir determinadas cosas. Por ejemplo, no se puede admitir que se diga que las Naciones Unidas son poco menos que algo a eliminar, que deben marcharse del Líbano, cuando estamos hablando de un Estado soberano y que no es Israel quien tiene que decidir de dónde se marchan las tropas, los cascos azules de las Naciones Unidas, o que digan que el secretario general de las Naciones Unidas es persona non grata. Yo creo que estamos viendo algunos apuntes que indican claramente que la presión de Estados Unidos va en serio y que la administración Biden tampoco puede tragar con todo. Si, por desgracia, vamos a una escalada y al final el gobierno de Netanyahu sigue en esa espiral de atacar Gaza, atacar Cisjordania, atacar el Líbano, atacar los cascos azules y además hacer un ataque desproporcionado a Irán, y yo no soy sospechoso de ser simpatizante para nada de esos odiadores de Hamas o de Hezbollah que están provocando mucho daño en Oriente Próximo, pero desde luego lo que no se puede permitir es la matanza, la verdadera carnicería que está practicando el gobierno de Israel en
tierras palestinas, en Gaza, 43.000 muertos, en Cisjordania, decenas, centenares de muertos y en el Líbano también miles de muertos. No se puede permitir, creo que es el momento de un alto el fuego y ese alto el fuego solamente va a tener viabilidad si la comunidad internacional presiona en serio. Ha dado la clave José Manuel sobre un asunto que os quería preguntar también y es ¿por qué Israel no ataca a Irán? Hace 48 horas decían desde la fuente del primer ministro de Israel que el ataque estaba preparado, que en 48 horas se iba a producir, que no se iban a producir ataques ni a infraestructuras petrolíferas ni a infraestructuras de carácter nuclear. ¿Hasta qué punto pierde Netanyahu credibilidad en este contexto en el que no está atacando a Irán según ha prometido? Bueno, yo creo que este tema, más que de presión internacional, es de presión directa de los Estados Unidos por parte del presidente Biden, más que como estrategia geopolítica, es una estrategia de política doméstica. Están ya muy pegados a las elecciones, este es un tema muy sensible y se había acusado al presidente Biden de falta de temperamento o fuerza para ir resolviendo el problema y estos excesos que ha cometido también Israel en algunos de estos temas. Es muy importante aquí entender que estamos a 20 días, 19 días de las elecciones y que estos 15 días después de los anuncios de Galán de que iba a haber un ataque preciso, destructivo, o sea, iba a ser el Armagedón, la respuesta de Israel, simplemente 15 días, más de 15 días después, sigue sin cristalizarse. El hecho de que ahora esté Estados Unidos pidiendo estos 5 nuevos canales humanitarios y que permitan la entrada de víveres y medicinas es otro reflejo de las presiones de los Estados Unidos sobre Israel en el tema, por el tema político. Y por último, hay que entender también la función de las tropas azules, de los cascos azules, de las tropas de las Naciones Unidas que ya tienen varias décadas en la región y que aparecieron precisamente para cuidar la frontera, para evitar que hubiera conflicto entre el lado libanés y el lado, obviamente, israelita, para generar una zona de exclusión entre ambos que los separara y que no hubiera conflictos, y que tienen muchísimos años operando de esta manera. Para poder acceder al Líbano y hacer estas llamadas incursiones de precisión de Israel, forzosamente tienen que entrar por esas zonas que están resguardadas por los cascos azules. Cuando los cascos azules los detectan que han entrado en esa zona, pues obviamente hay intercambio de disparos y una serie de cuestiones. Que esta zona de límite vaya a parar las posibles incursiones de Israel, lo veo muy difícil o muy complejo. Sí, por la presión internacional, sí, por las declaraciones, sobre todo europeas, se ha limitado mucho y hemos visto en estas 3 últimas semanas, hace 3 semanas, un ambiente muy candente, de una tensión altísima, y ahora vemos una cierta regreso a la normalidad como un conflicto regional. ¿Qué va a pasar en las próximas 3 semanas? Esa es la pregunta. Si Israel va a acatar estas presiones, esta insistencia que tiene los Estados Unidos por mantener un perfil más bajo, por dejar el conflicto a nivel regional y no escalarlo, o si Israel y Netanyahu, muy a su propio estilo, aprovecha que ya nada más tiene 3 semanas antes de que haya un nuevo presidente de los Estados Unidos y que pueda cambiar estas decisiones. Yo creo que también Netanyahu y su área de inteligencia está tratando de medir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, porque dependiendo quién es el próximo presidente, es la libertad que ellos sienten con la que pueden actuar. Obviamente con una muchísimo mayor libertad si queda el presidente Trump, si queda como presidente el expresidente Trump. Entonces, este es un juego de política, un poco también de geopolítica, de medir, no pelearme con mi enemigo, porque en este momento mis acciones
pueden tener un costo político altísimo, sobre todo para el Partido Demócrata. José Manuel. Sí, coincidiendo con este análisis, es que Trump y Netanyahu forman parte de la misma línea ideológica de la derecha radical populista que ha colonizado ámbitos conservadores, que han colonizado al Partido Republicano, en el caso de Trump, que era un partido conservador, pero no era un partido extremista ni radical, era uno de los dos grandes partidos que se habían alternado en el poder en Estados Unidos. Y coincido con esa visión de que si Netanyahu se pasa de la raya, lo estará haciendo para perjudicar de forma clara y rotunda en las elecciones estadounidenses a Kamala Harris y para favorecer a Donald Trump. Eso puede pasar. Lo que pasa es que si no controla muy bien los efectos de esa agresión, por ejemplo, contra Irán, se le puede volver en contra. Hemos visto que en este conflicto en Oriente Próximo, y lo juntamos también con la guerra de Ucrania, que estos conflictos geopolíticos pueden tener un componente económico trascendental. No en el corto plazo, pero sí en el medio plazo. Había un estudio muy interesante de Lloyd's of London y del Centro Estratégico de Estudios de Riesgos de Cambridge, que decía que los dos conflictos, la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo, en los próximos 5 años, si se mantienen esos conflictos, podrían generar unas pérdidas para el conjunto del planeta de 14,5 billones, con B de burrada, de dólares. 14,5 billones de dólares. La agencia de mercado de seguros Lloyd's of London. Este es un impacto tremendo que además puede provocar una crisis económica de envergadura incalculable. Puede perturbar las rutas marítimas del Mar Negro, ya hay algunas afecciones, del Mar Rojo, y además puede intensificar lo que ya se vive como una guerra comercial. Ojo, que no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un drama humanitario, fundamentalmente humanitario, pero también estamos hablando de cómo se dibuja en el futuro las relaciones internacionales y cómo va a haber un orden internacional en donde si el presidente de Estados Unidos, después del 5 de noviembre, es Donald Trump, las cosas van a cambiar y mucho. Para Europa van a cambiar a peor, en el mundo van a cambiar en donde Estados Unidos va a utilizar una política proteccionista, un poco aislándose de sus aliados y diciendo cosas raras como que Ucrania resuelva sus problemas y que si Rusia quiere invadir una parte de Europa, que se defiendan ellos. Eso lo ha llegado a decir Donald Trump. Y desde luego, si se produce, no creo que vaya a ser tanto, pero esas pérdidas de 14,5 billones de dólares en las relaciones comerciales, estamos hablando de que puede ser una importante pérdida de bienestar social y de calidad de vida en todas las realidades, también en España, también en nuestros bolsillos, también en nuestra situación económica. Quiero preguntar otra cosa, Armando, en relación con Israel. La misión de paz de la ONU en el sur del Líbano, UNIFIL, ha vuelto a denunciar otro ataque por parte de Israel sobre las torres que ellos tienen en la Blue Line. Os quiero preguntar hasta qué punto la credibilidad de la ONU está en cuestión si no para de haber ataques por parte de Israel sobre esta misión. Pues lo que comentábamos, es que es como un escudo, virtualmente es un escudo humano, militar,
compuesto por diferentes soldados de diferentes naciones, donde España tiene un número muy importante, una representación importante, y son un escudo para que no haya estos intercambios militares, estos conflictos, para evitar estas incursiones. Funcionó por mucho tiempo, pero la tensión actual está haciendo que tenga muchos orificios. Y vamos a estarlo viendo esto continuamente. En los próximos días siempre va a haber incursiones y va a haber, van a contestar de un lado, utilizando, y va a haber tristemente muertos. Yo no veo posibilidad que, si ya se animaron a hacerlo una o dos veces, esto bajará de perfil, pero van a seguir haciéndolo. Lo que sí es lo que veníamos hablando nosotros ya aquí en este programa, y que lo dijimos con mucha claridad, que iba a haber una respuesta mesurada en los posibles ataques y que se iban a dejar fuera de la ecuación el tema principalmente nuclear, porque eso podía escalar el conflicto a un conflicto internacional gravísimo. Como ahora, tristemente, si quieres lo comentamos también, lo está tratando de escalar Zelensky con su plan de paz. Y por otro lado, el tema de la infraestructura petrolera, que como bien comentó José Manuel, pues tiene unas repercusiones económicas, no nada más los conflictos, sino que se incrementaran por obviamente el tráfico de petróleo y gas natural que existe en la zona, que afectaría principalmente a Europa, y que un conflicto en la región donde la infraestructura petrolera estuviera en riesgo o hubiera ataques en ese sentido, pues tendría un costo adicional a estos 14 billones de los que nos hablaba José Manuel, poniendo en crisis esta paulatina recuperación después del COVID. Entonces, yo creo que Israel está acatando esta presión por parte de Estados Unidos, pero no va a parar en sus intereses. Y estas incursiones en territorio libanés, pasando por el escudo de las Naciones Unidas, va a ser el pan de cada día de las próximas semanas. Paz que ha presentado hoy en Europa Volodymyr Zelensky, y sigue insistiendo Zelensky, sigue presionando a los diferentes países. Por un lado está la presión para entrar en la OTAN, por otro lado, estoy leyendo aquí, acaba de pedir a Biden acelerar la entrega del sistema de defensa aérea. ¿Qué os parece el proyecto que ha presentado Zelensky de paz, si es de paz, si es de guerra? Y os quiero preguntar también por la reacción que hemos visto por parte de la Unión Europea, por parte de la OTAN también. José Manuel. A mí me parece pedir que Ucrania entre en la OTAN en este momento es un craso error. Eso no obedece a un plan de paz. Es decir, creo que Zelensky tiene que intentar mantener la integridad territorial de Ucrania, y que hay que, en ese plan de paz, preservar la integridad territorial de Ucrania. Y en eso pues se juega mucho la Unión Europea. Ahora, que todo pase por integrar sin más a Ucrania en la OTAN parecería dar la razón a Putin de que la invasión que se ha producido en contra de Ucrania se producía porque había una provocación, porque Ucrania era un enemigo y porque se quería integrar en la OTAN. Yo creo que es un error de planteamiento. El problema es que Zelensky intenta ganar tiempo y, sobre todo, lo que intenta es poner una vela para que Trump no gane las elecciones. Porque si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, Zelensky y Ucrania están muertos. Es decir, sus posibilidades son mínimas, sus posibilidades de buscar una paz con dignidad son muy pocas, y yo creo que ahí la Unión Europea debe jugar un papel muchísimo más activo. Borrell lo ha intentado realizar, pero la verdad es que la Unión Europea ha ido un poco a rebufo de lo que planteaba Estados Unidos. Si cambia la administración, cambia la administración en Estados Unidos, Ucrania lo va a tener complicado. Y insisto, a lo mejor Ucrania tiene que hacer algunos sacrificios,
algunos sacrificios que tienen que ver con la península de Crimea, algunos sacrificios de otras zonas que ahora mismo están ocupadas por tropas rusas en el Donbass, pero lo que no puede pretender es que abramos una guerra total y que una potencia nuclear como es Rusia pues se doblegue ante la OTAN. Eso sería un error garrafal porque es mucho mejor un mal acuerdo, un acuerdo parcial, que un buen conflicto, porque el buen conflicto en este caso puede ser la guerra total y no olvidemos que Rusia tiene armas nucleares, que Rusia en un momento dado puede entender que si se ataca su territorio tiene derecho a defenderse y puede utilizar todas las herramientas que hay a su alcance. Pero la verdad, lo que estamos viendo en toda esta dinámica es que los odiadores en las relaciones internacionales están ganando un poco la partida. Yo he escuchado a ministros del gobierno de Netanyahu decir que hay que eliminar a todos los palestinos. Poca cosa. A Hamas y a Hezbollah, mayores disparates, que hay que eliminar el Estado de Israel. A Zelensky le he oído decir que hay que poco menos que meter a Ucrania en la OTAN y declarar una guerra nuclear. A Rusia, que Ucrania es de ellos. Y a Trump decir que tenemos que vivir con estos animales, que son los inmigrantes que nos están invadiendo, y a los inmigrantes que son animales que nos están invadiendo hay que matarlos o hay que eliminarlos. Cuando escuchas a responsables políticos decir estas barbaridades y no darse cuenta de a dónde nos están conduciendo, pues yo no sé si son hipérboles, pero como alguna de esta hipérbole se convierta en realidad, vamos mal. Armando. Pues yo veo con muchísima preocupación este plan de paz. Tiene 3 componentes, son 5, pero hay 3 muy relevantes. El primero es la inclusión casi inmediata de Ucrania a la OTAN. Esto simplemente no puede ser porque un país que tiene declarada la guerra con Rusia y Rusia declarada con Ucrania haría que inmediatamente todos los miembros de la OTAN estuvieran en guerra directa con Rusia. O sea, un escalamiento de un conflicto global de inmediato. Entonces, esa posibilidad no puede ser. Ya salió Rusia a decir que no estaban de acuerdo con todo, principalmente lo que quería decir es que esta no era una posibilidad viable. Segundo, quiere asegurarse que no lo vuelvan a atacar, que eso es algo entendible, pero quiere que se monte toda una estructura militar de misiles supersónicos y de largo alcance para atacar a todas las posiciones estratégicas de Rusia. Lo que Rusia viene diciendo que tenía miedo que sucediera desde hace 15 años, que era intolerable, que no le iba a permitir. Entonces, otro punto rojo total, ¿no? Que además no habría ni el recurso económico ni la voluntad política y la provocación directa hacia Rusia sería total. Y lo último casi es de convertirse en una economía de guerra, porque lo que está ofreciendo como patrimonio para interesar a la OTAN y al mundo occidental son sus capacidades de litio, su capacidad sus recursos minerales en uranio, etcétera. Una serie de industrias que son totalmente bélicas. Entonces, yo creo que su propuesta no habla de una verdadera intención de paz que busca, espero que la intención sea mostrar apertura para poderse sentar a negociar con Rusia si es que llega un gobierno de Trump y los presionan para hacerlo, o inclusive si queda Kamala Harris, que es evidente que no va a tener la misma política, ya lo ha mencionado, ni la misma actitud que ha tenido el presidente Biden hacia Zelensky en lo particular como persona, como jefe de Estado, y hacia el Estado ucraniano. Entonces, también la política en Estados Unidos contamina todo, la falta de vacío de no saber quién va a estar sentado en la silla presidencial. Esto también complica las cosas, pero lo que es
Innegable es que esta no es una propuesta de paz viable y que no constituye un avance, sino si se logran los objetivos de Zelensky, sería escalar el conflicto a un conflicto internacional, a una guerra mundial, así tal cual. Si la OTAN decide hacer mañana miembro a Ucrania, Ucrania estaría en guerra con Rusia y Rusia estaría en guerra con todos los países miembros de la OTAN. Pues así nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos esta noche. José Manuel Corrales, experto en geopolítica, profesor en la Universidad Europea. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer compartir con los dos este rato. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.